pastorelas en México son teatro, son fe, diversión y para muestra la tradicional pastorela mexicana que ya inició temporada en la Ciudad de México. Para hablar sobre esta puesta en escena recibimos aquí en 21 Noticias a Rosalina Ordóñez. Ella es productora ejecutiva. ¿Cómo estás, Rosalina? Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, ya 29 años con este montaje, como bien lo decíamos, de tradición, fe, música, reflexión y mucho más. Así es, buscando que nuestras tradiciones en México se sigan preservando, sobre todo las navideñas, con estos cánticos, con la posada, la pedida de posada, porque pues invitamos a la gente a que llegue, se tome un ponche calientito, vea la puesta en escena que tiene mucha música, mucha alegría, música de muchos lugares de la República Mexicana, que escuche los dichos mexicanos, que son muy característicos, un doble sentido que también, pues, y más para los jóvenes que a veces, la verdad, ya no estamos como tan en contacto con nuestras tradiciones. Rosalina, y después de 29 años, ¿cómo le hacen para seguir captando pues la atención de la gente que año con año ya tienen clientes frecuentes que no se pierden la tradicional pastorela mexicana? Se va renovando, siempre hay chistes nuevos, siempre vamos buscando que sea atractivo para la gente. Este año está divertidísimo, de verdad, la gente se sorprende de todo lo que están diciendo los diablos, porque pues esta guerra tan simpática entre diablos y ángeles, que es nuestra misma lucha que tenemos todos los días entre el bien y el mal, ¿no? Así el angelito y el diablito, bueno, eso es lo que van a ver ahí, y es sumamente simpático que con esta tradición mexicana, con el papel picado, con nuestras flores mexicanas, con todos estos trajes típicos, pues además celebren junto con toda la familia esta Navidad. Y que además la gente que nos está escuchando sepan que una pastorela pues es una puesta en escena completa de gran producción que además tiene diferentes retos porque pues tienen que hacer pasar a la gente por momentos divertidos, pero también algo muy importante, la reflexión, que es pues algo fundamental en estas fechas. Exactamente, sí, el nacimiento del niño Jesús, que es justamente como llegar a esa reconciliación con uno, ¿no? En esta reconciliación interna, que ya después de la lucha del bien y del mal llega la reflexión y pues elevar el espíritu. Eso es lo que buscamos al final en el nacimiento, que esta parte espiritual, ¿no? Que es muy simpático y estamos divirtiéndonos mucho, que llegue a ese estado espiritual de paz en nuestro ser. Y después cantamos, junto con los peregrinos, vamos cantando la posada y nos comemos tamales y atole. Oye, Rosalina, bueno, ustedes que son expertos en pues, la producción de pastorelas, pues hay gente que también en casa, en familia, en las escuelas, en el trabajo, también tienen sus pequeñas producciones. Ustedes como especialistas, por favor, danos algún consejo de qué es lo que no debe faltar en una buena pastorela. Pues a lo mejor los dichos mexicanos, mucha alegría, eso tiene que ver, y música. Yo creo que la música es fundamental, eso alegra muchísimo a la gente. Rosalina, pues por último, ya casi para despedirnos, aprovecha nuestras cámaras, nuestro espacio, nuestra audiencia, para invitar a todos a que vayan, los visiten y que se vuelvan también ya clientes frecuentes cada año en la pastorela mexicana. Así es, tenemos familias incluso que vienen del extranjero cada año y pues vamos a estar en el claustro del Instituto Cultural Helénico hasta el día 26 de diciembre con 2 funciones diarias a las 6 y a las 8:15. ¿Boletos dónde los podemos conseguir? Los pueden conseguir por medio del sistema Ticketmaster o en nuestra taquilla que está abierta todos los días de 12 a 3 y de 4 a 8. Y están también en redes sociales, ¿verdad? Para que conozcan más de la historia, los actores, la puesta en escena. Ahí estamos informándole todo lo que hacemos día con día, desde los ensayos, cómo se va preparando y ahora pues rumbo a los 30 años de tradición. Perfecto, Rosalina. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ahí está ya la invitación para pues, pasar un momento divertido, pero también de reflexión en la tradicional pastorela mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que tengas un feliz miércoles. Igualmente.